Hola, soy Bea. Yo también me llamo Bea. ¿Qué le dirías a tu pasado? ¿Cómo estás? Bien, pero tú ya lo sabes porque yo soy tú, ¿recuerdas? Hola. Soy Bea. ¿Y qué te diría tu futuro? Quería darte las gracias por algo que hiciste muy bien. Nuestro presente es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Tú ya conoces mi vida porque la has vivido, pero ¿por qué no me cuentas la tuya? Una historia sobre la vida y el dinero, y sobre cómo tomar las mejores decisiones para conseguir tus metas. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas? Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube. Acabamos de ver un pequeño trozo del cortometraje Te lo digo a mí, un cortometraje de verdad maravilloso que os animo a ver en versión integral en nuestro canal. Hay una frase de la protagonista que me ha impactado mucho. Dice, nuestro presente es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Cuando hablamos de planificación financiera, este es un punto firme. Planificación financiera es acompañar a un ahorrador, a un inversor, a cumplir los objetivos a lo largo de su vida, objetivos financieros ligados al dinero. Tenemos objetivos del día a día, por supuesto, pero tenemos objetivos más importantes a medio y largo plazo. Y es justo ahí donde queremos enfocar nuestra atención en la charla de esta noche, hablando de jubilación. Jubilación, no sé cómo suena esta palabra, pero si vamos a ver el significado, viene del latín y viene de jubilare, y el significado literal es gritar de alegría. No sé si esto corresponde a la sensación, las emociones que tenemos cuando pensamos en nuestra jubilación, en nuestro futuro. Creo que tenemos que poner la atención en un factor clave, que no es tanto si tendremos o no tendremos la jubilación, porque la tendremos, es evidente que cambiará, luego nuestros expertos nos comentarán datos al respecto, seguro podrá variar la edad, podrá variar la cantidad, pero yo creo que la verdadera pregunta que todos tendríamos que hacernos es, ¿podré mantener mi nivel de vida? Esta es la pregunta que realmente pone unos interrogantes importantes, que realmente provoca un pensamiento que a veces es bastante negativo, es un pensamiento de preocupación de cara a mi futuro. Y es bastante generalizado, es decir, si miramos las últimas encuestas, en España la casi totalidad de las personas están muy preocupadas con la posibilidad de mantener su nivel de vida en el futuro, contando con una jubilación que sea digna y suficiente para ello. Sin embargo, la reacción frente a este problema suele ser esta. Es un problema que vemos muy lejos, es un problema que parece que no tenemos que solucionar hoy porque tenemos cosas más importantes, lo dejamos un poco ahí quizás a la espera que algo se solucione, que venga una solución desde externa, que haya una especie de milagro que pueda arreglar las cosas. Yo creo que es muy importante entender en qué punto estamos, cuál es la situación de partida. Por eso voy a dar paso a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es José Antonio Herce. Es creador de Loris y es autor de varios libros, entre ellos A vueltas con las pensiones, y es coordinador también de otro libro donde ha colaborado el otro invitado que luego os presentaré, que se titula Pensiones del futuro. A él le hemos pedido una situación en el mundo, que nos haga una especie de diagnóstico de cuál es la situación de partida, qué medidas se pueden tomar para hacer que este problema de la jubilación se pueda solucionar, y luego que nos explique qué nos espera, cuál es nuestro futuro, sobre todo teniendo en cuenta de este factor increíble que estas generaciones y las próximas disfrutarán, que es la longevidad. Así que dejo la palabra a José Antonio Herce. Muy buenas tardes, Luca. Encantado de saludarte y de estar aquí en este webinar con vosotros. Bien, queríamos hablar de las pensiones en España, pero también en general, y mirando un poco más allá de lo que es habitual, no solamente hacia atrás, sino por encima de la tapia, ¿no? Hay una primera cuestión que quiero abordar, ¿no? Y que tiene que ver
con la situación general de las pensiones, no ya en nuestro país, en España, sino en todo el mundo. En todo el mundo, la seguridad social existe en todos los países del mundo, en algunos de ellos desde hace más de 100 años, tienen las pensiones públicas los mismos problemas, los mismos 3 problemas. Un problema de suficiencia, un problema de sostenibilidad y un problema de cobertura. Suficiencia porque para millones de pensionistas en cada país las pensiones no son suficientes para llegar a final de mes. Sostenibilidad porque en el sistema agregado de cada país cada vez es más difícil financiar íntegramente el gasto por pensiones, por bajas que éstas sean, con las cotizaciones que pagan los trabajadores del momento. Y de cobertura, porque así como seguimos atendiendo coberturas antiquísimas, propias yo diría del siglo XIX, algunas de ellas que carecen de pleno sentido hoy en el siglo XXI, estamos dejando sin atender contingencias del siglo XXI, como la dependencia o la necesidad de cuidados de larga duración. Y no me extenderé mucho sobre este tema, pero muy pocos países tienen buenas soluciones para esta contingencia del siglo XXI. Por lo tanto, la situación general en todos los países es una crisis previsional, una crisis de pensiones de bastante envergadura. Sucede que las pensiones públicas en muchísimos países están complementadas con pensiones de empresa, de segundo pilar, como se les conoce. Pues en España ese segundo pilar es muy insignificante, porque apenas cubre al 9% de la población activa, quizá un 13% de los asalariados, ¿no? Y no está suficientemente desarrollado porque las prestaciones que otorga en muchos países son complementarias por naturaleza, pero también muy bajas. También tenemos el problema básico de que el ahorro previsional no es fácil de hacer, es un ahorro a largo o muy largo plazo que no se puede tocar durante muchos años. La seguridad social nos obliga a individuales. Bien, ha quedado claro que tenemos un problema previsional en muchísimos países. En España, naturalmente, se dan condiciones muy específicas que hacen que el problema sea muy diferente en España que en cualquiera de nuestros vecinos o de países más alejados funcional y culturalmente, y que sin embargo sea un problema muy importante. Uno de los rasgos más característicos del sistema de pensiones en España es que las pensiones públicas lo ocupan todo. La seguridad social es una de las más caras del mundo en términos de la tasa de cotización que tienen que pagar los empleadores y los trabajadores asalariados, pero también los autónomos que afrontan toda la integridad de la cuota de cotización, ¿no? Y que es del 28,3%. De lo cual, de cuyo 28,3%, los empleadores corren a cargo de un 23,7%, que es muy elevado. Tan solo países como Bélgica o Francia o Alemania y algún país nórdico superan esos costes tan excesivos. Por lo tanto, la introducción de pensiones de empleo promovidas por nuestras empresas, por nuestros empleadores, es una prioridad. Claro que hay un sistema, pero es muy raquítico, como decía, llega a muy pocos asalariados y los derechos previsionales acumulados son muy escasos. España tiene además una especificidad muy importante, que es que la primera pensión reemplaza en un 80% al último salario. Esto es una tasa de sustitución, pues así se llama, elevadísima para los estándares de cualquier país, no digamos avanzado. En la mayor parte de los países avanzados, la Seguridad Social otorga pensiones básicas o profesionales que cubren entre un 30 y un 50% del último salario. De manera que, ¿qué hacer en España? ¿Qué tipo de medidas podríamos adaptar que se hayan probado con éxito en otros países? Hay varias medidas que se pueden adaptar y las que venimos hablando pues muchos expertos desde hace muchos años, ¿no? Y que yo creo que están en todos los medios pues, regularmente aireadas. La primera de todas es estabilizar el sistema, logrando recursos adicionales que habrá que sacar de los presupuestos generales del Estado para evitar que la deuda de la Seguridad Social, que este año 2020, agravada con la terrible situación económica causada por la pandemia, se puede disparar hasta 100.000 millones de euros, es decir, un 8, un 9% del PIB español.
Normalmente la Seguridad Social española viene teniendo unos déficits de 18.000, quizá ya 20.000 millones de euros de no haber sucedido la pandemia en 2020, pero ese déficit este año se va a duplicar seguramente. Tenemos que estabilizar el sistema para prepararlo frente a una llegada masiva a edades de jubilación de las generaciones del baby boom español, nacidas entre 1957 y 1975, generaciones muy masivas que están llamando ya a la puerta de la jubilación. Y por lo tanto tenemos que robustecer el sistema haciéndolo sostenible. Para ello no podemos subir los tipos de cotización, que son ya muy elevados, y probablemente lo que tengamos que hacer es prolongar la vida laboral. Prolongar la vida laboral a muchas personas les resulta fastidioso, por decirlo suavemente, de verdad. Es algo contra lo que hay mucha resistencia social, pero yo creo que tenemos que hacer un ejercicio muy importante para encontrar trabajos futuros, inmediatamente futuros, de mejor calidad y más rentables para todos de los que tenemos o que los que tenemos en la actualidad. Luego hablaré sobre esto. Tenemos que prolongar la vida laboral de los trabajadores para que la jubilación no intervenga tan tempranamente como interviene hoy. Hace 100 años la edad de jubilación era de 65 años, no ha cambiado nada, mientras que la esperanza de vida, y luego enfatizaré este aspecto, pues más que se ha duplicado. De manera que tenemos que empezar a actuar ya en lograr que los trabajadores permanezcan más tiempo en sus trabajos, no necesariamente los que tienen ahora mismo, quizá otros que deseemos sean mejores, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, podemos incorporar al máximo de personas y de trabajadores, mejor dicho, a los esquemas complementarios mediante algo como lo que ha hecho el Reino Unido, la adscripción por defecto. En cuanto alguien empieza su vida laboral, se le mete en un plan de pensiones, bien de empresa o bien asociado o bien mutualista, si es un trabajador autónomo. Se le mete ahí y por lo tanto se le obliga a cotizar complementariamente. Luego esa persona puede tener la opción de irse a los pocos meses o cada X años, como sucede en el Reino Unido. Pues bien, en el Reino Unido han llegado de esta forma más de 11 millones de nuevos cotizantes, de los cuales solamente 1 de cada 10 han salido del sistema. Un éxito sin precedentes en la afiliación a los sistemas complementarios. Eso es lo que se conoce como el autoenrollment. Podemos también imponer una capa actuarial a nuestro sistema de seguridad social, de reparto, que seguirá siendo de reparto, pero que al tener esta capa actuarial, lo que se conoce como cuentas nocionales, en Suecia, que fue el inventor de este esquema, pues son sostenibles. Esto hace sostenibles a las pensiones, las cuentas nocionales de reparto de la seguridad social. Y también podemos introducir muchos esquemas como los que se han introducido en países anglosajones fundamentalmente, en Australia, en Nueva Zelanda, de esquemas de ahorro de tercer pilar individual, low cost, pero muy eficientes, que logran que a lo largo de toda una vida de comportamiento ahorrador y de esfuerzo ahorrador, a base de cantidades modestas, se puedan reunir importantes capitales complementarios. Tenemos que mejorar los productos previsionales que tenemos, basados, por ejemplo, en el inmobiliario, las conocidas y seguramente no muy valoradas hipotecas inversas que tienen amplio margen de mejora, y sobre ese tipo de activos inmobiliarios o activos financieros en general, organizar las rentas vitalicias que ya el mercado vende en todo el mundo o produce en todo el mundo, pero que también tienen margen de mejora. Yo creo que es importante que hagamos mejoras importantes en este sentido. Hablando ahora de la visión general del futuro de la longevidad y de las pensiones, hay que hacer mención a 2 elementos. Por supuesto, la longevidad. Cada día que pasa vivimos 4 horas más, añadimos 4 horas más a nuestra esperanza de vida. A mediados del siglo XIX la esperanza de vida no superaba los 35 años al nacer. Hoy tenemos una esperanza de vida de más de 80 años al nacer en los países avanzados, ¿no? Y este fenómeno va a seguir siendo así por mucho tiempo. No digamos si se producen innovaciones importantísimas en los tratamientos genéticos, algunos de cuyas soluciones están ya en los laboratorios, la vida puede alargarse de manera espectacular.
Claro, no vamos a seguir jubilándonos a los 65, de manera que había que sistematizar ese criterio de adaptar la edad de jubilación con el avance de la esperanza de vida, quizá con una fórmula en la que en vez de añadir los años de jubilación a los 65 y cada vez más años, pues sustraigamos años de jubilación que pueden ir variando de la esperanza de vida según vayamos alcanzando niveles cada vez mayores. La digitalización es otro reto, no necesariamente una amenaza, pero sí un reto muy importante para el trabajo. El futuro del trabajo pinta negro, pero los trabajos del futuro pintan muy bien si somos capaces de desarrollarlos, y por lo tanto ahí tenemos una tarea muy importante que hacer: mejorar la educación, mejorar las condiciones de los mercados de trabajo para que esos trabajos del futuro, que ni siquiera sabemos hoy cómo van a ser, sean tan buenos, tan remuneradores, tan divertidos, que mucha gente no desee jubilarse jamás. Resolveríamos por esta vía de buena manera los problemas que tiene la seguridad social y las pensiones hoy en día, ¿no? Pero tenemos que ser imaginativos e innovar, tenemos que encontrar soluciones previsionales basadas no solamente en la renta o en los activos inmobiliarios o financieros, sino basadas en el consumo. En muchos países emergentes ya hay más ahorro previsional basado en el consumo que basado en la renta. Se ahorra más por esta vía de las aplicaciones y los dispositivos y los empujoncitos conductuales. Se ahorra más por esta vía que por las vías formales de los planes de pensiones o la seguridad social, insisto, en muchos países emergentes. En España tenemos lo que se conoce como la mochila aragonesa, googleenlo y se sorprenderán. También podemos pensar que los robots pagarían nuestras pensiones. No lo creo, yo lo veo difícil porque, entre otras cosas, los dueños de los robots se van a resistir. Claro, hay una solución: que nos hagamos todos dueños de los robots, de aquellas fábricas digitalizadas del futuro. Obviamente no va a ser vía expropiación o confiscación que acabaría con la sociedad. Podemos poner nuestros ahorros en robots en vez de ponerlos en ladrillos, de manera que acabaré con este consejo, ¿no? Trabajadores, ahorremos en robots. Muchísimas gracias, José Antonio, por tus interesantísimas reflexiones. Ahora tenemos nuestro segundo invitado de esta noche, Diego Valero. Diego Valero es director académico del Global Pension Program de la London School of Economics. Nos hablará del comportamiento del inversor, por qué nos cuesta tanto invertir a largo plazo, y nos planteará cuáles podrían ser las posibles soluciones. Dejo la palabra a Diego Valero. Hola Luca, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros, con los amigos de Mediolanum y con toda la gente que nos está siguiendo, para hablar de un tema que nos preocupa, que nos interesa y que siempre está de relevancia, pero hoy más si cabe, que es el futuro nuestro y el futuro de nuestras pensiones. En ese sentido me gustaría comentar algunas cuestiones para centrar un poco la situación de dónde estamos, especialmente conocer un poco cuál es el ahorro que tenemos en España, cuáles son los niveles de ahorro que tenemos en España, dónde nos encontramos actualmente, por qué, como comentaré, ese ahorro es todavía muy bajito y qué es lo que podemos hacer para mejorar el ahorro que nos va a servir para complementar la pensión de la seguridad social, sea la que tengamos, pero que es absolutamente necesario. Quizá lo primero que debemos hacer, como digo, es centrar un poco 4 números para tener una idea. Hoy en día las pensiones que paga nuestro sistema de seguridad social público son pensiones altas con respecto al salario, pero objetivamente bajas. Me explico, la pensión media se acerca a los 16.000 euros al año, y es que el salario más frecuente en España es alrededor de 17.500 euros al año. Eso marca una relación alta de la pensión con respecto al salario, pero también podemos pensar que si nuestra pensión realmente son 1.100, 1.200 euros al mes, llamar a eso una pensión alta no es precisamente algo que pueda decirse de una forma clara y objetiva. El resumen de todo eso seguramente es que los salarios que tenemos todavía son bajitos y que tienen que ir creciendo más. Pero bueno, en todo esto sí me gustaría además que tengamos una cierta tranquilidad. Cuando hablamos del ahorro
para complementar la pensión, a mí no me gusta para nada pensar en que nos vamos a quedar sin pensión pública o con una pensión pública muy baja o que peligra la pensión pública en general, ¿no? Eso no es así. Eso no es así. La pensión pública se tiene que ir ajustando básicamente porque cada vez vivimos más, lo cual es una buena noticia. Nacen menos niños, eso es una cuestión derivada de la evolución de las civilizaciones a lo largo de la historia, y cada vez va a ser más difícil mantener unos niveles similares a los que estaba comentando antes de pensión. Por lo tanto, para eso es necesario que podamos ahorrar con tranquilidad dentro de nuestras posibilidades y buscando sobre todo un equilibrio que nos permita tener una pensión adecuada, una pensión digna en el tiempo. Las formas que tenemos de ahorrar en España pueden ser o ahorrar a nivel individual o ahorrar a nivel colectivo. Y ese colectivo normalmente es dentro de la empresa. Las empresas, algunas de ellas tienen planes de pensiones o sistemas de pensiones para sus trabajadores para permitirles ese complemento que decíamos a la pensión pública, a la pensión de la Seguridad Social. El problema es que todavía es muy poco lo que tenemos y es poco el ahorro, el volumen de ahorro que tenemos. Es poco porque escasamente un 20% de las empresas ofrecen un sistema de pensiones a sus trabajadores y básicamente son las grandes empresas de este país las que ofrecen ese sistema, de manera tal que son menos del 13% de los trabajadores los que tienen un plan de pensiones o un sistema de pensiones en su empresa. Curiosamente, cuando todo el mundo es consciente de que no debería ser así, cuando todo el mundo en todas las encuestas nos dice que la gente debería ahorrar más y que las empresas deberían proveer de un sistema de pensiones para sus trabajadores. Sin embargo, lo que sucede al final es que eso no es así y que además los que ahorran, los que tienen ese sistema de pensiones en las empresas, en promedio tienen muy poquito ahorrado. Estamos hablando de unos niveles de 18.000 euros de ahorro. Eso realmente no da para nada. Es muy poco lo que tenemos. Si nos vamos a lo que es el ahorro individual, aunque hay más gente, la masa, digamos, de personas que tiene un sistema de pensiones es mayor, cercano casi a 8 millones de personas, pero sin embargo la cantidad que tienen ahorrada es más baja, es casi la mitad de lo que tienen los que tienen un sistema en su empresa. Hablamos de alrededor de 10.000 euros, que eso no permite construir ningún tipo de pensión, obviamente. ¿Por qué ha fallado todo eso en España? ¿Por qué tenemos estos niveles tan bajos? Bueno, hay muchos elementos que tienen que ver con ello, pero a mí me gustaría destacar sobre todo algunas cuestiones que son, por ejemplo, todos los elementos que nos hacen difícil el ahorro. Eso quiero presentarlo desde una nueva perspectiva, es lo que llamamos la economía del comportamiento, Behavioral Economics, que es el análisis de las cosas en función de las fricciones, de cuáles son los puntos de dolor que nos impiden o tener una conducta correcta. Porque lo que todos somos conscientes, creo, es que tenemos que ahorrar para el futuro, que es sano ahorrar para el futuro a largo plazo también, al futuro a mediano plazo y a corto plazo. Tener fondos de emergencia se puede ver en situaciones como la que estamos viviendo de la pandemia actual, que era imprescindible haber tenido un pequeño fondo de emergencia para poder sobrevivir. Pero bueno, ahora estamos hablando del ahorro de largo plazo y ese ahorro de largo plazo tenemos que ver cuáles son los elementos que nos dificultan el ahorrar. Porque yo lo que sí os diría es que, salvo las personas que están en una situación de realmente pobreza severa, todo el mundo tiene capacidad de ahorrar, aunque sea muy poquito, pero todo el mundo tiene capacidad de ahorrar. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos alguna serie de elementos que nos hacen ver el ahorro como un dolor. El ahorro duele. ¿Por qué? Pues sobre todo porque neurológicamente las áreas de nuestro cerebro que procesan el ahorro son exactamente las mismas que procesan una pérdida.
Por lo tanto, asociamos el ahorro a una pérdida, asociamos el ahorro a un dinero que ponemos en un sitio y que ya perdemos, que sale de nuestro control, y eso nos duele. Por lo tanto, tenemos que convencernos, autoconvencer a nuestro cerebro de forma que no se dé cuenta de que el ahorro no nos va a doler, de que podemos conseguir el ahorro para el futuro. Hay algunas fricciones, lo que en economía del comportamiento llamamos sesgos, que nos impiden o que nos dificultan mucho ahorrar. Una de ellas es la inercia. Nosotros seguimos haciendo, lo más difícil de cambiar en las personas son los hábitos, entonces nosotros seguimos con los mismos hábitos que hemos tenido siempre. Si nuestro hábito era no ahorrar, pues no vamos a empezar a ahorrar de repente. Eso es difícil, tienen que darse una serie de circunstancias. Por otra parte, tenemos lo que llamamos la aversión a la pérdida, el miedo a perder. Si, como decía, el ahorro lo consideramos como una pérdida, aunque solo sea en términos de que nuestro poder adquisitivo es menor porque estamos dedicando dinero a ahorrar, pues todo eso nos va a suponer un freno a nuestra posibilidad de ahorro. Y luego hay otra que es muy típica del ser humano, que es la falta de autocontrol. Nosotros, insisto, nuestro lado racional nos dice hay que ahorrar, pero nuestro lado instintivo, nuestro lado emocional, nuestro lado de la percepción de las cosas nos pone mucho más difícil el ahorro. Esa falta de autocontrol, que la podemos conocer o la podemos experimentar en muchas otras circunstancias, dejar de fumar, empezar a hacer una dieta, deporte, etcétera, etcétera, todo eso siempre nos cuesta hacerlo. Estamos plagados de buenas intenciones, pero luego nos cuesta mucho hacerlo. Entonces, todo esto que nos afecta de una forma especial al ahorro, hay modelos en el mundo que han sido exitosos precisamente por incorporar los antídotos a estos sesgos. Esos antídotos, en la terminología de la economía del comportamiento, les llamamos nudges. Un nudge es como un empujoncito, es una ligera corrección que nos ayuda a tomar la decisión adecuada, la decisión correcta para nosotros. Esos antídotos, como digo, se han puesto de manifiesto en algunos sistemas. Quería comentaros brevemente uno de los más exitosos. No es el primero, pero sí por su dimensión es de los más relevantes y los más exitosos, que es el sistema británico de pensiones complementarias llamado de afiliación automática y cuyo gestor es el NEST. NEST es el acrónimo de National Employment Saving Trust. Bueno, el NEST, este sistema, lo que hizo fue cambiar un poco el perfil, cambiar sobre todo las dinámicas de comportamiento de la gente. Nosotros estamos acostumbrados a que los sistemas de ahorro tengan o que sean obligatorios o que nos obliguen a hacer las cosas, y si no las hacemos que nos multen, que nos sancionen de algún tipo, que nos inunden de regulación, de información, etcétera, etcétera, pero todo eso nos produce sobrecarga cognitiva. Nosotros no somos capaces de entender todo lo que sucede. Pensemos que las pensiones, el tema de las pensiones es una cosa difícil de comprender, cómo vamos poniendo dinerito en un sitio y cómo al cabo de mucho tiempo eso se puede convertir en una cantidad de dinero respetable. El problema que tenemos con todo eso con respecto a otras cosas de corto plazo es que cuando yo me compro un coche, una moto o voy al cine o a una cena, a un buen restaurante, lo disfruto en el acto. Estoy teniendo un feedback inmediato de mis emociones, de mis sensaciones. Con el ahorro no, con el ahorro estoy haciendo un acto de fe esperando que en el futuro ese dinero me sea retornado para poder tener la vida que quiero tener en el momento en que ya no tenga ingresos de mi trabajo. Bueno, ¿qué sucede? Toda esa información sobre lo conveniente que es ahorrar, etcétera, etcétera, nos produce una especie de bloqueo mental. Bien, el NEST, el sistema británico en general, lo que hace es cambiar esas dos pautas básicas de obligatoriedad, multas por un lado e información y regulación por otro, lo cambia por lo que en economía del comportamiento llamamos arquitectura de decisiones, es decir, hacer fácil, poner como una alfombra roja al ahorro, hacerlo sencillo y luego hacer que las personas no tengan que estar decidiendo permanentemente, sino que utilicen opciones que se llaman por defecto. Para explicarlo de forma más clara,
Todas las empresas británicas tienen la obligación de ofrecer un plan de pensiones a sus trabajadores. Y por defecto, todos los trabajadores entran dentro del plan de pensiones. No es que yo diga quiero estar en el plan. Yo lo que tengo que hacer es, si no quiero estar en el plan, levantaré la mano y diré no quiero este plan de pensiones y entonces me salgo. Y eso demuestra, los resultados en eso son espectacularmente distintos, espectacularmente. En el caso británico, solo el 7,4% de la población ha salido del sistema y mayoritariamente son gente de una edad ya más avanzada que saben que no les va a dar tiempo a ahorrar lo suficiente y entonces prefieren tener ese dinero como líquido. Es decir, el sistema británico, que es un poco el paradigma de toda la aplicación de la economía del comportamiento, podríamos estar horas hablando sobre eso, pero creo que lo básico lo hemos podido entender, opciones sencillas, opciones en las cuales yo no tenga que decidir, salvo que quiera decir que no quiero eso, las opciones de inversión exactamente igual, es decir, facilitar todo el entorno y hacerlo progresivo. Yo no empiezo ahorrando de golpe una gran cantidad, sino que empiezo poco a poco y me comprometo a futuro a ir incrementando ese ahorro. Bueno, todo eso es lo que está funcionando desde el punto de vista de la economía del comportamiento y en ese sentido yo creo que hay algunos elementos que nos permiten pensar que estos sistemas que llamamos de nudges o nudging son mucho más efectivos, como sí se ha demostrado en varias investigaciones, son mucho más efectivos que otros sistemas de incentivación, etcétera, de los sistemas. Y es que al final, y me gustaría acabar un poco con esta idea, al final en nosotros habitan dos yoes, el yo presente y el yo futuro. El yo presente es un yo grande, es un yo que nos importa mucho y el yo futuro le damos una dimensión muchísimo más pequeña porque no le conocemos y no somos capaces de empatizar con ese yo futuro, no somos capaces de sentir lo que va a sentir ese yo futuro, no somos capaces de tangibilizar las necesidades que tendrá. Tenemos que trabajar, y en eso la economía del comportamiento tiene muchas herramientas para ayudarnos sobre todo a que el ahorro no duela, a que el ahorro sea fácil y a que con ese ahorro podamos complementar adecuadamente nuestra pensión para tener la jubilación que todos deseamos tener en el futuro. Muchísimas gracias, Diego. Muy útil e interesante tu intervención. Hemos visto la situación de partida, posibles soluciones, hemos visto incluso cuáles son las trampas que nuestro cerebro nos pone a la hora de invertir a largo plazo y hemos planteado algunas soluciones. Lo que sí ahora me gustaría comentar con todos vosotros son dos aliados con los que podemos contar para invertir de manera eficaz nuestros ahorros a largo plazo. El primer aliado es el tiempo. A menudo no le damos la correcta importancia. Pensamos que el tiempo es un factor secundario a la hora de generar rentabilidad para nuestras inversiones. Y realmente no es así. Veamos un ejemplo. Dos hermanos gemelos, Juan y Pedro, ambos quieren vivir con tranquilidad su jubilación, entonces acumular un patrimonio que le permita tener esta tranquilidad. Sin embargo, son diferentes, bueno, se les nota un poquito también en la cara, pero sobre todo deciden emprender dos caminos con características distintas. El primero, Juan decide ahorrar 5.000 euros al año, unos 400 euros al mes, durante 11 años, tan solo 11 años. Ahorra 11 años y luego deja este dinero que se revalorice hasta los 65 años. Sin embargo, Pedro tiene otras prioridades, quizás un coche, unas vacaciones, una pequeña reforma en casa. No sabemos bien cuál es la motivación, pero el resultado es que empieza 11 años más tarde, o sea, empieza con 45 años en lugar que 34. Y esto conlleva que ahorra durante un tiempo bastante más largo. Ahorra desde los 45 años hasta los 65 años, 20 años seguidos. Su hermano solamente 11. ¿Cuál es el resultado final? Con un sencillo tabla de Excel lo podemos calcular. Si hacemos una hipótesis de rentabilidad de un 5%, encontraremos un resultado sorprendente. Juan, que ha ahorrado solo 60.000 euros, en un periodo de 11 años, tiene un patrimonio final, en esta hipótesis del 5%, de 188.000
euros. Mientras que su hermano gemelo, Pedro, que ha ahorrado mucho más, o sea, ha puesto mucho más de su parte, 105.000 euros, al final se encuentra con un patrimonio inferior, 178.000. El tiempo es un aliado formidable para crear riqueza a largo plazo. Ahora bien, si el tiempo es un aliado imprescindible, otro aliado imprescindible es el mercado, donde podemos invertir este dinero para optimizar los resultados de inversión. Aquí tenemos una ayuda bastante sencilla, inmediata. ¿Por qué? Porque podemos comentar y ver cómo actúa el Fondo Soberano Noruego. El Fondo Soberano Noruego, uno de los fondos soberanos más importantes del mundo, gestiona 1 billón de euros. 1 millón de millones de euros. 1 con 12 ceros. Un patrimonio enorme que se debe a los beneficios superávit que genera la producción de petróleo, que el gobierno ha decidido invertir en herramientas financieras para garantizar las pensiones futuras. Porque podemos copiar o por lo menos traer indicaciones de cómo se gestiona este fondo, porque es totalmente transparente. Hay una página web donde nosotros podemos entrar y ver en directo cómo va evolucionando el patrimonio. Desde la primera página de la web queda claro cuál es el objetivo. El objetivo de este fondo es generar, salvaguardar y construir riqueza financiera para generaciones futuras. Entonces, exactamente el tema que hemos tratado esta noche aquí en directo con todos vosotros. Ahora, a la hora de invertir con seguridad, porque esto es la premisa, el objetivo básico de una inversión que quiere garantizar las pensiones. ¿Dónde invertiríamos? Si hiciéramos una encuesta en España, empezando a 10, 100, 1000 personas, preguntáramos, desde tu punto de vista, hoy, 2020, ¿cuál es la inversión más segura, la que te da más tranquilidad si ahí tienes que poner el dinero que mañana necesitarás con toda seguridad? Yo creo que la respuesta sería, bueno, el colchón, que en estos periodos va bastante de moda cuando hay crisis, pero podrían ser, yo qué sé, oro, un inmueble, depósitos, mantener el dinero líquido. Sin embargo, para garantizar seguridad, el Fondo Soberano Noruego invierte más del 70% en renta variable. Muy interesante, porque si nosotros a una persona le preguntamos, te digo renta variable, ¿tú qué piensas rápidamente? ¿Riesgo o seguridad? Normalmente asociamos renta variable a riesgo. Primera cosa que podemos tomar nota. Otra cosa que podemos tomar nota, en España, como en Italia, que es muy parecido, es que este fondo invierte una pequeñísima parte en el ladrillo, en inmuebles, cosa que no es así para el inversor particular. Normalmente los ahorradores consideran la inversión en inmuebles un refugio muy interesante para el largo plazo. ¿Por qué se considera la inversión en renta variable como un amplificador de la seguridad? ¿Por qué se ve la renta variable desde este punto de vista? Por un motivo muy sencillo, que la renta variable del Fondo Soberano Noruego es una renta variable diversificada al máximo nivel. Invierte en 77 países diferentes, casi 9.000 compañías distintas. Entonces no es la idea de apostar en un sector, en un país o en los Bitcoin. No, es anclar este patrimonio enorme al crecimiento de la economía mundial, que, como todos sabemos, es imparable. Y los resultados son realmente interesantes. Pensad que hoy más de la mitad del patrimonio enorme que gestiona este fondo son los intereses que han maturado a lo largo de los años. El interés compuesto, o sea, intereses sobre intereses, en un periodo largo de tiempo puede cambiar de manera significativa el resultado de la inversión. Una inversión que está dando frutos muy interesantes. El objetivo, lo recuerdo, no es buscar una rentabilidad del 144%, es tener un resultado consistente. Así que, a pesar de los vaivienes del mercado de renta variable, que son naturales en todas las épocas, el resultado anual que este fondo ha tenido desde el inicio de su gestión es superior al 6%.
Entonces, ¿cuál es la reflexión final? Tenemos que actuar, tenemos que analizar este escenario futuro con rapidez. No podemos aplazar la decisión de ahorrar para nuestro futuro. Me ha llamado mucho la atención un tuit hace unas semanas de Emilio Gómez. En Twitter ponía: empieza a ahorrar para tu jubilación lo antes posible. Te sentirás como un imbécil al empezar y un auténtico genio al terminar. Creo que este es un poco el enfoque. Lo que creemos fundamental, que cualquier tipo de decisión la tomes desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Es importante tener todos los datos, conocer cuál es la situación de partida, cuál es tu situación real, cuáles son las proyecciones relativamente a tu persona, según el trabajo que tengas, según tu edad, una serie de factores que con un experto puedes analizar y plantear todas las soluciones posibles. Por eso os animo a hablar en tiempos muy rápidos con la persona, con el Family Banker que os ha invitado a asistir a este directo para hacer un análisis profundo de la situación de vuestra jubilación y sobre todo un análisis personalizado, porque cada persona tiene que tener un traje a medida que le permita alcanzar esta etapa tan bonita de la vida que tendremos delante con la mayor tranquilidad posible. Os agradezco muchísimo vuestra atención y os esperamos el próximo jueves otra vez aquí en nuestro canal de Banco Mediolanum con una nueva emisión en directo rojo y azul, lo que nos enseña la historia de los mercados financieros. Muchísimas gracias y buenas noches. Hola, soy Bea. Yo también me llamo Bea. ¿Qué le dirías a tu pasado? ¿Cómo estás? Bien, pero tú ya lo sabes porque yo soy tú, ¿recuerdas? Hola. Soy Bea. ¿Y qué te diría tu futuro? Quería darte las gracias por algo que hiciste muy bien. Nuestro presente es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Tú ya conoces mi vida porque la has vivido, pero ¿por qué no me cuentas la tuya? Una historia sobre la vida y el dinero y sobre cómo tomar las mejores decisiones para conseguir tus metas. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?